Saludos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la introduccción de la unidad 4, ¿verdad? Análisis y reflexión ética sobre los sistemas de clasificación y las psicopatologías de la personalidad. En esta unidad, un poco lo que quiero es que vean cómo se utiliza, ¿verdad? ¿Para qué estamos creando, ¿verdad? O trabajando estas teorías de personalidad? ¿Por qué se propone la personalidad como una categoría, ¿verdad? Como algo que estamos estudiando allá afuera? Porque cuando ustedes salgan a la calle lo van a utilizar. Si ustedes van a ser clínicos, van a diagnosticar. Si ustedes son industriales, van a hacer inventarios, ¿verdad? Eh, así que es importante saber en términos concretos para qué sirve, ¿verdad? Porque a veces vemos muy desconectado la teoría de la práctica. Y en este caso hemos venido cuestionando esta cosa tan extraña que es la personalidad, porque efectivamente es una cosa muy extraña, eh, quizás no para el sentido común, pero sí para la ciencia. Por eso es tan difícil definirlo, describirlo, por eso tantos enfoques diferentes, ¿verdad? Y yo creo que con esta última sección queda un poco más claro porque a pesar de ser tan difícil de definir conceptualmente, empíricamente, científicamente, fíjense que ni siquiera desde las ciencias duras, naturales, ¿no? El modelo estadístico no cuadra con los modelos neurológicos, ¿verdad? O al menos de lo que se sabe eh, de los primates, ¿no? Y de los mamíferos y cómo está esa base afectiva, ¿verdad? Del cerebro, que fue lo que trabajamos lo último. Así que eh, es curioso que a nivel del sentido común no hay ninguna dificultad con eso, pero sí cuando se va a hacer algo científico, pues entonces no queda tan claro qué es eso, cómo es eso, ni cómo se define. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poco de eso, en este caso desde los trastornos de personalidad. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Ya se lo adelanté, pero hemos venido hablando de las teorías de personalidad y es curioso, ¿verdad? Lo he venido resaltando durante todo el curso que lo que hemos hablado es de las teorías para que ustedes vean, ¿verdad?, qué se entiende por personalidad o cuáles son los supuestos que están detrás de eso. Y en términos generales, una de las cosas que les he señalado es que en todas está la noción de un individuo, ¿verdad? Que yo estoy, de alguna manera, yo estoy separado o me están estudiando a mí solamente, mi esencia o mi forma de ser. De que ese individuo es integrado, es decir, es una totalidad, no está parcializado, no es que una cosa va por aquí, va por allá. Eh, pero sobre todo, recuerden lo que dice Albert, eso es estudiable, eso es investigable y por tanto también hasta cierto punto predecible y controlable, ¿no? Porque aunque Albert diga que cada uno es distinto, singular, etcétera, la teoría de rasgos supone que si yo sé que alguien es introvertido es diferente a alguien extrovertido y por tanto puedo, a partir de esa descripción, tratar de predecir. Por eso es que yo puedo hacer un inventario de personalidad para ver quién me conviene, o puedo hacer un inventario de personalidad para eh, ver, ¿verdad? Si esa persona cumple con el perfil o no cumple con el perfil para aquí, oye, evaluación. ¿Ok? Eh, también hemos visto que esa dimensión controlable o estudiable que usualmente se busca, al menos a largo plazo, en las bases biológicas. Y si se fijan, eso tiene que ver también con esa idea de la posibilidad del control, obviamente del diagnóstico también, pero del control. Eh, es decir, de que eso se pueda medicar o se pueda curar, por decirlo de alguna manera. Sabemos que no sería una cura, sería otra cosa. Eh, quizás sería como una especie de dopaje, ¿no? Habría que ver. ¿Ok? Eh, y bien importante, me parece, para lo que vamos a estar hablando esta próxima semana con los textos de Brownstein y con los textos de Gallano, ¿verdad? Que en todas estas teorías hay una idea de evolución mal pensada, ¿no? Evolución pensando que vamos de un menos a un más, como si fuéramos a llegar, que se a la divinidad o algo por el estilo, ¿no? O de un progreso que siempre aspira a mejorar. Todos los autores lo hemos visto. En algunos más bonitos, ¿no? Por ejemplo, en Rogers, ¿no? Que la esencia es positiva y aspira a su potencial, igual en Maslow, la autorrealización, pero sigue la misma idea.
O igual en Skinner, ¿no? Un poco tener que obligar para que todo sea mejor, ¿verdad? Pero no importa cuál sea el escenario, está esta idea, ¿no? De un progreso, que es muy moderno, ¿ok? Eh, pero entonces les pregunto, ¿verdad? Estas teorías, más allá de ser teorías, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve esa categoría de personalidad? ¿Ok? Desde el principio, sobre todo con la lectura, las primeras lecturas, ¿verdad? Hablábamos de que se utiliza para selección de personal y otros tipos de perfiles, para psicología forense, se puede utilizar para mercadeo, pero como les anuncié ahorita, ¿verdad? También se utiliza para el diagnóstico, es decir, para la psicopatología, para el diagnóstico y para el tratamiento, o al menos para eh, ¿cómo se dice? Para señalar, ¿verdad? Quién cae dentro de la norma y quién no, quién es normal y quién es patológico, por decirlo así. Entonces, dentro de la clínica, ¿verdad? Que ahí me voy a hablar un poco de los manuales, pero existe esta categoría diagnóstica que se llaman los trastornos de personalidad. Estos trastornos de personalidad lo que se supone que hacen es, ¿verdad? Identificar o describir cuando hay algo, un disorder, algo que está fuera de orden en la personalidad. Vamos a cuestionar eso un poquito la próxima vez. Hoy vamos a empezar con eso, pero eh, estos trastornos, como se traduce en español, en inglés se dice disorder, lo que están tomando en cuenta es la personalidad. Entonces, fíjense lo importante que es esa categoría, porque hay toda una sección, ¿verdad? Hay toda una serie de trastornos que se fijan solamente en eso. Entonces, ¿no les parece curioso que, ¿verdad? Que se fijan en eso y nosotros llevamos todo un semestre un poco sin ponernos de acuerdo qué sería eso, ¿verdad? O cómo podemos medir eso, o en qué consiste eso, si estoy yo solo, si tiene que estar el ambiente. Aquí esas preguntas no están. ¿Ok? Estos trastornos de la personalidad lo que implica es que esa esencia, esa singularidad del individuo, por decirlo de alguna manera, algo en el individuo, de su forma particular de ser, está desordenado, trastornado. ¿Ok? Es un tipo de trastorno controversial, vamos a verlo ahorita, pero que es muy frecuentemente utilizado, el más que ustedes conocen, ¿verdad? El borderline. Eh, entonces, y lo que implica, ¿verdad? Lo voy a trabajar más, un poco más en un slide más adelante. No es que tienes una parte de ti que está un poco desordenada. Por ejemplo, cuando se habla de depresión, pues es un mood disorder, ¿verdad? Hay algo de lo afectivo, de los estados de ánimo que no está cuadrando. O, por ejemplo, si tú tienes ADD, hay algo de tu atención que no está funcionando, ¿verdad? Son funciones o algunos elementos. En el caso de la personalidad, por decirlo de alguna manera, es un juicio total del individuo. Es tu esencia la que está trastornada, la que está de alguna manera que no cuadra. ¿Ok? Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos trastornos? ¿Ok? Estos trastornos, ¿verdad? Obviamente son un acuerdo de ciertas comunidades o la mayoría de las comunidades científicas, médicas sobre todo, psiquiátricas específicamente, eh, que están principalmente en dos manuales, ¿verdad? En dos guías. Uno es el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que lleva su versión 5, y el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE-10. Ambos son básicamente en lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad, son básicamente iguales, son equivalentes, ¿ok? Eh, Así que los pueden buscar en el texto de Caballo, que obviamente lo que estoy haciendo es introduciendo esto, pero ustedes pueden ver el texto que les puse de Caballo sobre los trastornos de personalidad. Están todos los trastornos, ¿verdad? ¿Verdad? Muy especificados, disculpen. Y los pueden mirar, ¿verdad? Tanto para el DSM como para el CIE. Entonces, interesante, nosotros y ustedes están tomando un curso de teoría de personalidad. Adivinen qué teoría de personalidad están utilizando en esos dos manuales. La respuesta es ninguna. Entonces usted dirá, pues ¿para qué estoy tomando este curso? Pues yo les diría, pues precisamente para no creerse esa mentira.
¿ok? Dicen que no utilizan ninguna teoría de personalidad. El DSM dice que es ateórico, ¿verdad? Y lo que hace básicamente es describir, ¿verdad? Una serie de elementos, ¿verdad? Checkmarks que tú tienes que tener para que se pueda aplicar esa nomenclatura del trastorno. ¿Ok? Sin embargo, eso de que la teoría de que es ateórico es falso. Realmente ambos manuales lo que siguen es una teoría, por decirlo de alguna manera, biológica, suponen que la personalidad, eh, eh, si no completamente, sustancialmente basada en la biología y que está, por tanto, a nivel del individuo. La única salvedad que hacen es que la conducta tiene que ser extraña para su contexto cultural. Y si lo ven con otros diagnósticos también, el DSM, eh, por ejemplo, de la versión 4 a la versión 5, la sección que era sobre los trastornos en la infancia, que lo deja un poco más amplio, ahora se llaman trastornos del neurodesarrollo, como si todos los trastornos de la infancia tuvieran que ver con el neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con otros elementos que hemos venido hablando, ¿no? La dinámica familiar o la historia o la exposición al lenguaje, etcétera, ¿no? Hablar de neurodesarrollo, lo que plantea es ponerlo a nivel del órgano. Eh, ¿Ok? Al menos hacer la distinción se hace mucho más difícil. Bueno, entonces, eh, miren aquí tienen los dos criterios side by side, ¿no? Del DSM-5 y del CIE. Entonces, fíjense que ellos no les interesa mucho definir qué es la personalidad o cómo está cimentada. Fíjense que el DSM-5 lo que dice es que, ¿verdad? El primer criterio es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Ellos ya definieron personalidad diciendo un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento. Esa es la definición de personalidad. ¿Ok? Nosotros llevamos un semestre aquí, hay gente que ha tomado años trabajando esto y ellos lo definen así, ¿verdad? Un poco sin dejar claro que eso es experiencia interna o comportamiento o cuáles son las bases, etcétera. Y lo importante es que ese patrón extraño ¿verdad? Tenga al menos dos o más áreas afectadas: cognición, afectividad, actividad interpersonal, y relaciones y control de impulso. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el CIE 10 es más o menos lo mismo, ¿ok? Por si acaso, estoy señalando aquí. Esta es la definición de personalidad. Aquí es lo mismo, ¿no? El CIE es lo mismo. Dice, el modo de ser propio del individuo y su forma permanente de vivir y comportarse. Esa es la definición de personalidad. ¿Ok? Se desvían de forma importante de las normas aceptadas y esperadas de la propia cultura. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí están describiendo ambos la personalidad de una manera sumamente ambigua y sin dejar claro, digamos, un poco cuáles son sus factores, sus causas, etcétera. Los otros elementos es que es un patrón persistente e inflexible, es decir, que esa es su manera de ser, no hay nada un poco como un detonante específico, ¿verdad? Que sea como una ocasión, sino que algo permanente. Eh, Obviamente, este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social. Es un criterio para todos los diagnósticos, es decir, debe estar afectando la vida de esa persona o de gente alrededor de él. Hay trastornos que son egosintónicos y otros que son egodistónicos, es decir, hay veces que la persona está formando un revolú alrededor de él, pero no se dan cuenta, ¿verdad? Para ellos eso no es problemático. Hay otras personas que sufren mucho porque dicen, yo no sé por qué yo hago esto, yo no sé por qué me comporto así, yo no quiero hacer eso, yo no quiero pasar problemas, yo no quiero sentirme así. Ahí es ego distónico, es decir, no está en concordancia cómo se siente y cómo actúa. ¿Ok? Lo importante, tanto como con los ego distónicos como ego sintónicos, es eh, que cause, ¿verdad?, algún malestar clínicamente significativo, ya sea para la persona o para el entorno, ¿verdad?, para la gente alrededor de ellos. Importante, no necesariamente tiene que ser un problema para la persona para que pueda ser diagnosticado y, llegando al caso, ¿verdad?, recluido, hospitalizado. ¿Ok? Eso lo vamos a trabajar con la lectura de Brownstein la próxima semana. Bueno,
Bien importante, el patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. ¿Ok? Eso es fundamental porque lo que se plantea es que es algo que lleva toda la vida con él, ¿verdad? O con ella, es decir, que es parte de su forma de ser, ¿verdad? Por eso hablamos de que la personalidad, hemos dicho, la personalidad, después lo define como esencia, de alguna manera es bastante estable, pues eso es lo que está tratando un poco de confirmar. ¿Sí? Pero si se fijan, ¿verdad? Una manera muy vaga de definir todo esto, donde no queda claro de dónde surge ese factor, porque ese factor, ¿verdad? Un poco lo importante es si causa problemas o no. ¿Ok? Entonces, aquí tienen las diferentes grupos, ¿verdad? O divisiones que se hacen de los trastornos de personalidad. En el caso del DSM-5, ¿verdad? Que estoy acá en este lado. El grupo A, que son los extraños o excéntricos. Tenemos el paranoide, esquizoide, esquizotípico. El grupo B, teatrales, volubles o impulsivos. Antisocial, límite, ¿verdad? O borderline. Histriónico o narcisista. En el grupo C, ansioso o temeroso, personalidad por evitación, trastorno de personalidad por dependencia, a personas, no a sustancias, obsesivo compulsivo, que también es bastante común, ¿verdad? Que lo hayan escuchado, ¿verdad? Y los no especificados, ¿ok? Entonces, en términos generales, si se dan cuenta, al leer las descripciones, que no voy a entrar aquí en el detalle ni en la lectura de caballo, eh, realmente eh, no hay ni que ver demasiado los diagnósticos para saber por dónde va cada uno. ¿Ok? Es decir, es que hay algo en su manera de ser que está, como diríamos, ¿verdad? Off, ¿verdad? Y que causa un malestar clínico. ¿Ok? Eh, Vamos a ver algunas dificultades que hay con estos diagnósticos. ¿Ok? Y para hablar de esas dificultades, les voy a hablar del DSM-4, porque hace un par de años cambió el DSM-4 al DSM-5 y hubo muchos cambios, como el que dije ahorita de los trastornos de la infancia. Eh, y sin embargo, a pesar de que se hizo mucho trabajo y para eso tienen el texto que les di de SBEC, mucho trabajo sobre cómo trabajar distintos los trastornos de personalidad. Del DSM-4 al DSM-5 no hubo nada. No hubo nada de cambio, al menos en los trastornos que quedan puestos. No hubo ningún cambio. Y estamos hablando de más de una década de diferencia, ¿verdad? Entonces, mucho más. Entonces, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cambió nada? ¿No? Pues precisamente no cambió nada porque no encontraron qué hacer. ¿Ok? Y querían cambiarlo todo, porque entienden que lo que tienen ahora mismo no funciona. Voy a hablar un poco de eso ahora, pero no lo pudieron cambiar porque a lo que lo querían cambiar era eh, más difícil y hasta más confuso. Eh, y es curioso porque entonces tenemos unas categorías diagnósticas que no sabemos qué hacer con ellas. Van a ver ya mismo, cuestionamos incluso su cientificidad y sin embargo las mantenemos ahí, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí eso me da mucha suspicacia y me hace pensar entonces eh, por qué están estos trastornos aquí, ¿verdad? Si no estoy claro ni siquiera cómo evaluarlos. ¿Ok? Entonces, una de las críticas principales que hay al DSM como tal, pero sobre todo a los trastornos de personalidad, es su enfoque categorial. Es decir, como vieron ahorita, ¿verdad? Tengo el trastorno de personalidad paranoide, o antisocial, o el trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Una de las cosas que plantean los investigadores es que esas categorías, ¿verdad? Esos diagnósticos ni siquiera tienen validez estadística. Es decir, que ni siquiera al yo, ¿verdad? Coger un grupo de gente con esos diagnósticos, puedo tener claro, ¿verdad? Que no caen en otros grupos, ¿verdad? O que no hay solape, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene una baja puntuación en propiedades psicométricas. Entonces, uno de los argumentos que se plantea es que estos trastornos de personalidad se perpetúan por tradición,
no por su valor científico. Es decir, que son categorías que vienen de DCM anteriores, donde se clasificó un poco por juicio clínico, whatever that means, ¿verdad? Donde esta persona pues tiene estas conductas, pues tiene que tener un trastorno de personalidad. Recuerden que la misma idea de personalidad está basada más en el sentido común que en la investigación, ¿verdad? Por eso el énfasis del curso ha sido, y no es que no se haya hecho investigación de factores o de rasgos, etcétera, eh, pero realmente algo que no se cuestiona, que todo el mundo pretende saber lo que es, no está ni mínimamente claro. Fíjense lo último que les di, a pesar del consenso estadístico, no tiene base biológica de la que supuestamente ellos, ¿verdad?, están argumentando. Es decir, todo esto se sostiene más por una tradición de que estas personas tienen que tener algo que no está funcionando bien que por evidencia empírica. ¿Ok? Eh, entonces, fíjense la segunda cita que les traigo de Especk, ¿verdad? Las críticas a los modelos categoriales se han resumido en la siguiente manera. 1. Escaso ajuste entre pacientes y prototipos. 2. Solapamiento de los criterios propuestos entre diversas categorías y trastornos del eje 1, que es el de diagnóstico. En el DSM-4 había eje 1 y eje 2, y el eje 2 era el de personalidad, ¿verdad? Pero aplica también. 3. La baja fiabilidad temporal y entre evaluadores, es decir, podías tener dos evaluadores y no llegaban a la misma conclusión. 4. Pobre validez diagnóstica, es decir, no eran precisos. Y 5, que lo vamos a hablar, poca utilidad para el tratamiento. Una de las cosas más interesantes es que usted me dice, bueno, pues profesor, si a esta persona le está pasando algo, pues es mejor saberlo, porque si le está pasando algo, podemos tratarlo. Efectivamente, si yo tengo presión alta, yo quiero que me den el medicamento, ¿verdad? O si yo estoy pasando por una depresión, yo quiero que me den psicoterapia. Que no sé si saben, es mejor que los antidepresivos, ¿no? Eh, entonces, eh, el problema es que para los trastornos de personalidad, lo vamos a ver ya mismo en un slide, no hay tratamiento. Entonces tenemos categorías que estamos utilizando que no son claras, no tienen evidencia científica sólida, ¿verdad? Son un poco como arbitrarias, tienen que ver más como con el evaluador y para colmo no sirven para diagnóstico y tratamiento. Es decir, entonces, ¿para qué están? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de estas grandes dificultades, ¿verdad? Miren aquí, les puse dos casos y les puse los criterios del trastorno de personalidad paranoide. ¿Ok? En el primer caso, le voy a leer los criterios, ¿no? Dice, el criterio A debe tener 4 o más de los siguientes síntomas, ¿verdad? Sospechas de que los demás lo están explotando, haciéndole daño o engañándole. 2. Extrae significados ocultos de menosprecio o amenaza en comentarios o acontecimientos inocuos. 3. Guarda rencor durante mucho tiempo, es decir, no perdona los insultos o desprecios. 4. Sospechas infundadas y recurrentes sobre la fidelidad de la pareja. 5. Percibe ataques a su persona y a su situación y reacciona fácilmente con ira contra ataca. 6. Está preocupado con dudas sobre la lealtad o honradez de los amigos o asociados. Y 7. Reacciona eh, reacio, perdón, a confiar en los demás por el temor de que la información la utilicen en contra de él. Entonces, fíjense que tenemos el caso A, estoy acá, el caso A, donde tenemos un señor casado, muy celoso, ¿ok? Tenemos ya el número 4. Eh, Siempre piensa que su mujer le está haciendo infiel, ¿ok? Y que ella está con la fidelidad, pero podríamos buscar acá. Entonces, le ha pegado y amenazado a su esposa, ¿ok? ¿Ah? Entonces, piensa que todo el mundo se burla de él por ser poco hombre, por el menor gesto o comentario, ¿ok? Y vemos aquí. Y no le perdona eso a su mujer y que es común que pelee por ataques de ira, ¿ok? No, ¿dónde está? Guarda rencor, aquí está, ¿ok? Entonces, la amenaza constantemente a su esposa, igual que ha hecho con sus parejas desde joven, ¿ok? Tenemos el criterio.
Perdón, el criterio B no es tenemos el criterio del trastorno como tal, que viene desde la adolescencia. eh, no hay evidencia de nada de lo que denuncia, es decir, la mujer no le está siendo infiel, la esposa no le está siendo infiel, nada de eso. ¿Ok? Fíjense que en el caso A cumplimos con los criterios, ¿verdad? Y obviamente con que esto viene desde antes. Le está causando problemas porque está peleando en la calle, está teniendo problemas matrimoniales. En este caso es egosintónico porque él no piensa que él está haciendo nada malo, ni él es así, un macharrán de barrio, como dirían por ahí, pero podríamos pensar que efectivamente hay un trastorno personal. Bueno, el punto es que tenemos el caso A, donde claramente una persona violenta, claramente es alguien peligroso, de hecho esa mujer, esa esposa, está ahí en un patrón de maltrato y está bajo peligro, ¿no? Eh, pero fíjense ahora, tenemos el caso B. ¿Ok? En el caso B tenemos una persona introvertida, se dedica a su trabajo, siempre piensa que le dan trabajo de más y se aprovechan de él. ¿Ok? Piensa que sus compañeros están tramando contra él y extrae esa idea de cualquier comentario. Ya tenemos otro criterio, ¿verdad? Eh, entonces también eh, cuando dice que están tramando en contra de él, ¿verdad? Por eso, por eso se mantiene aislado y no confía en nadie. Tenemos aquí este criterio, ¿ok? Y, eh, y este criterio, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿verdad? La historia que dice está un poco ahí. Está preocupado con dudas sobre la lealtad o honra de los amigos asociados y está reacio a confiar en los demás por el temor de que la información lo utilicen contra él. ¿Ok? Eh, Entonces, lo mismo le pasaba desde adolescente con sus amigos. No hay evidencia de nada de lo que piensa, es decir, nadie está abusando de él. No es violento o iracundo. Obviamente, pues, esperamos que también se esté afectando, probablemente, qué sé yo, puede que esté ansioso, no esté comiendo, su desempeño en el trabajo no esté funcionando, no tenga relaciones interpersonales o cualquier otra razón. Vamos a suponer que sí está afectándole clínicamente en su vida. En el caso B, esta persona no es peligrosa, ¿no? Esta persona no es una amenaza para nadie, al revés, esta persona, pues, quizás en su trabajo, eh, ¿no? Eh, eh, lo que van a ver es una persona aislada, ¿ok? Y quizás o renuncia o la voten, yo no sé, pero no es una persona peligrosa. Entonces, fíjense cuál es el problema con esto. El problema con esto es que tenemos dos personas con exactamente el mismo diagnóstico, ¿verdad? Exactamente el mismo diagnóstico, trastorno paranoide de la personalidad, y sin embargo, dos casos completamente distintos, con intervención completamente distintos, con desenlaces completamente distintos. ¿Ok? Y ambos, si yo lo veo, por ejemplo, en un expediente, me dicen que tienen lo mismo. Entonces, la pregunta es: ¿en qué nos ayuda el diagnóstico? Podemos pensar que tienen una causa común, no parecería. Tienen una conducta común, no tienen conducta común, más allá de compartir unos criterios que se trabajan de manera distinta. Entonces también uno dice, bueno, pues para el tratamiento, ¿no? Pero es que tampoco hay tratamiento. Entonces fíjense el gran problema eh, que tiene estas categorías, ¿no? Eh, en su aplicación y que están basadas en la idea de personalidad. Con lo único que tienen en común estas dos personas es que si yo las diagnostico en ambas, estoy diciendo que hay algo desordenado, trastornado en ellas. Entonces, eh, les traigo la pregunta y ya vamos terminando, ¿no? El trastorno de personalidad, ¿para qué es? Para diferenciar. Pues ya vimos que el sistema de categorías no discrimina ni tiene evidencia empírica robusta de que eso es así, ni siquiera evidencia estadística. Y no es que yo busque evidencia estadística, pero por ejemplo yo creo en métodos cualitativos, ¿verdad? Y otras cosas, pero no lo hay. O sea, es muy eh, caprichoso el sistema, ¿no? Y no efectivo. Para tratar, ya lo dije, la mayoría de los trastornos de personalidad no tienen tratamiento efectivo. Entonces me hago la pregunta si sería para segregar.
Porque lo más que permiten estos diagnósticos es marcar o señalar a personas como anormales y cuestionar su lugar social, incluso para removerlos de su lugar social, porque yo puedo, dependiendo cuál sea, ¿verdad?, el desorden que estén causando, no para ellos, sino para los demás, hospitalizarlos o deshabilitarlos, ¿no?, de sus potestades. ¿Ok? Así que eso es una pregunta que tengo, ¿no? Si estos diagnósticos serían para segregar. Entonces, me parece importante resaltar esto y es que obviamente lo que está aquí en la mira es la línea entre lo normal y lo anormal. Eh, como lo dije al principio, la diferencia es que aquí lo que se está planteando es que no es normal, whatever that means, es tu esencia o tu forma de ser. Porque eso a lo que apuntan, whatever that means también, eso es lo que apuntan estos trastornos de personalidad. Entonces, yo no sé ustedes, pero me parece mucho poder en manos de la psiquiatría, mucho poder de poder decir esta persona sí, esta persona no, en su totalidad. No es que tú te sientes así, no es que tu atención está así, no es que esto te está fallando, es que tú como persona no estás correcto, no estás adecuada, no estás adaptada, no estás integrada, no estás funcionando, ¿no? Entonces, me parece que es un poder muy fuerte, muy total, y hecho de una manera muy caprichosa, no científica, no rigurosa, eh, y, y más que una labor científica, parece cumplir con una función normativa de poder decir quién puede y quién no, ¿verdad? Y en ese sentido, yo no sé ustedes, pero lo que hace interrogar es ¿para qué está ahí el psicólogo? ¿Verdad? Y también la pregunta, ¿para qué está ahí esa noción de personalidad? Si es tan difusa, y parecería que es más bien como para imponerla y para utilizarla en, ¿verdad?, en esta dimensión de cierto tipo de control social, que realmente para, por ejemplo, evitar el padecimiento de los pacientes, ¿no? O para entender la singularidad de los pacientes. En ese diagnóstico yo no entendí la singularidad de nadie. Al revés, cuando pasó del caso al diagnóstico, se pierde toda la historia de esos sujetos. Fíjense que eran completamente distintos el caso A y el caso B. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Esta próxima semana nos toca Brownstein. Ese texto me parece muy importante. Después vamos a trabajar con un texto de Gallano. Y yo creo eh, que ahí podemos seguir reflexionando, porque esto lo que implica es una posición ética. Cuando usted vaya a trabajar ahí a la calle, usted tiene que decidir cómo yo voy a hacer esto y si lo voy a hacer. Probablemente ustedes todos tengan que diagnosticar si son clínicos o todos tengan que hacer algún tipo de inventario de personalidad, ¿verdad? Es parte de su labor, no estoy diciendo que no lo hagan, sino que cómo yo hago eso y desde dónde, para que yo esté bien claro para qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Me parece que es fundamental. Hay gente que ha decidido no utilizarlo, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar de eso con el caso de Gallano, que es psicoanalista, pero no creo que, ¿verdad? Yo no pretendo darle la respuesta a ustedes, pero sí me parece que es una pregunta importante, ¿no? ¿Para qué estoy utilizando estos conceptos? Eh, ¿Verdad? ¿Es para el bienestar del paciente, para bajar o trabajar el padecimiento, o es para otra cosa? Bueno, duda o pregunta, me escriben por Moodle y nos seguimos comunicando.